Yo cuando estaba en el instituto conocí a un profesor japonés que cambió mi vida y me enseñó un concepto que hoy quiero compartir con todos vosotros. Es el que aparece en la pizarra, es el concepto de Ikigai. Este concepto me ha ayudado mucho a lo largo de toda mi vida. El concepto Ikigai en castellano no tiene una traducción literal, significaría como para lo que estás llamado a ser o tu propósito de vida. Entonces quiero pediros que hagamos un ejercicio, va a ser muy fácil, no os preocupéis, no voy a hacer tarea ni mucho menos, pero quiero que penséis en algunas cosas. Fijaos, este concepto puede ayudarnos a encontrar nuestro camino, tanto para estudiar como para trabajar después. Quiero que penséis en 4 cosas. Quiero que toméis notas mentales y penséis sobre esto, para que os llevéis una información muy valiosa de cara al futuro. En primer lugar, quiero que penséis en aquello que os apasiona, que os hace feliz. Pensad en ello, por favor. Os pido un poco de silencio para pensar tranquilamente en ello. A mí, por ejemplo, me hace feliz hablar ante otras personas, enseñar, compartir, hacer vídeos. Pensad en eso. 2, 3 cosas. Pensad ahora en lo que el mundo necesita. Pensad lo que el mundo necesita. El mundo necesita que arreglen nuestros coches, que den clase, entretenimiento. Pensad en eso, pensad en lo que el mundo necesita y vosotros podáis aportarlo. Y ahora quiero que penséis en aquello por lo que os pueden pagar. A mí puede encantarme recoger naranjas en mi patio, pero si eso no me da de comer, lo voy a tener muy complicado. Pensad en aquello por lo que os pueden pagar. Podéis pensar en clave de profesiones. Cocinero, electricista, mecánico, profesor. ¿De acuerdo? Pensad en esto, por favor. Y finalmente, quiero que penséis en aquello para lo que sois buenos. 2, 3 cosas. 2, 3 cosas. 2, 3 cosas. Pensad en ello. Esto es muy importante. Si juntamos toda esta información, sale nuestra pasión, misión, vocación y profesión. Y si juntamos toda esta información sobre la que os pido que recapacitéis, sale nuestro Ikigai. Ikigai. Para algunos le va a dar una información que le va a servir para el futuro. Tenéis que pensar en esto muy bien, porque hacia dónde os dirijáis depende de qué información tengáis. En muchas ocasiones no sabemos qué camino tenemos que recorrer porque no tenemos la información adecuada. Imaginaos que queremos llegar a un sitio en el que nunca hemos estado y no tenemos ni mapa, ni Google Maps, ni nadie que nos oriente. Sin embargo, si yo tengo este tipo de información, voy a saber muy bien a qué debo dedicarme, tanto estudiando como trabajando. Pensad en esto, por favor. 4 elementos que os pueden ayudar de cara al futuro. Yo cuando descubrí este concepto pensaba que todo iba a ir rodado. Pensé, está bien, me encanta hablar en público, me encanta hacer vídeos, así que lo que voy a hacer va a ser empezar a competir en competiciones de oratoria. Y sí, ¿sabéis lo que ocurrió en la primera competición de oratoria en la que participé? Quedé el último. Podríamos debatir sobre lo que es éxito o lo que no es éxito, pero eso no es éxito. Así que dije, bueno, está bien, voy a hacer vídeos. Y el primer vídeo que subí tuvo 7 visitas en un año. Y la mayoría eran de mi madre y de mi tía, y porque les obligaba a ver esos vídeos. Ahí me di cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles. De hecho, también me pasaba en el instituto. Cuando estaba en bachillerato, me llamó un día el profesor y dije, bueno, seguro que he sacado una nota fantástica tras el examen que he hecho. Me dijo, Santiago, tenemos que hablar. Luego, con el tiempo, me di cuenta que esa frase no significaba nada bueno. Llegué y dije, buah, ya me veía en el cuadro de honor de aquel instituto pensando, uff, seguro que he batido récord de nota. Me dijo, Santiago, me debes puntos. Es la primera vez que he puesto un -3 en un examen. Las respuestas erróneas restaban puntos y yo saqué un -3 en ese examen, -3. Ahí me di cuenta que las cosas no son tan fáciles y que los objetivos que solemos tener a veces tienen un camino complicado. Pero lo más importante es saber que tú y solamente tú decides cómo tomas esos fallos, esos fracasos, esos aprendizajes. ¡Qué buena! ¡No me lastimé! ¡Tremenda! ¡Tremenda! Cuando nos caemos, podemos tomar esa caída como un pozo, como una tumba de la que no podemos salir, pero la clave es tomarlo como un aprendizaje, como un trampolín que nos lleve mucho más arriba. Os digo una cosa, cuando acabéis FP, eso solamente es el principio. Mucha gente piensa que cuando acabamos de estudiar algo ya tenemos todo hecho, sin embargo esto es solo el principio. A partir de ahí van a venir muchas cosas y ya os aviso, van a venir muchas cosas que posiblemente no sean las que vosotros esperáis.
Si miráis redes sociales, todo el mundo está triunfando a vuestro alrededor y parece que lo normal es que todo salga bien y que salga bien a la primera. Y esto no es cierto. Y ya os aviso una cosa, yo siempre que hablo con todos los jóvenes les digo lo siguiente: preparaos para fracasar, preparaos para fallar, preparaos para errar, porque estos fallos, errores, fracasos son aprendizajes. Pero aunque no puedo prometeros que va a salir bien, si seguís intentándolo, es probable que al final lo consigáis. Vamos a ver este vídeo. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white house, take off the wood that drills, I'ma take 3 steps, then I'm off top off, take off the fatty to the screens and the microphone, take off your idols, take off the runway, take off the Cairo, take off the Sandro, pay 5-day stay, take off for the meal, have the follow, take off the Al comienzo todo parece difícil, de hecho, al comienzo todo es difícil. ¿Habéis visto este vídeo? Una persona, un joven, acaba de estudiar y empieza a echar currículum. ¿Cuál es el resultado? Desafortunadamente, no has sido seleccionado. Pero llega un momento que sí eres seleccionado. El éxito está para aquellos que perseveran. El éxito está para aquellos que no se rinden. El éxito está para vosotros si no dejáis de intentarlo. No os puedo prometer que todo lo que soñéis vais a lograrlo, porque sería algo iluso, ¿no? Sería jugar con los sueños. Pero sí puedo prometeros que si ponéis todo de vuestra parte, si os esforzáis y tenéis paciencia, podéis conseguirlo. Siempre digo que es muy complicado tener el trabajo de nuestros sueños, al menos al comienzo. Cuando uno acaba de estudiar, cuando acaba bachillerato, FP, la carrera, incluso el doctorado, piensa que va a tener el trabajo de sus sueños. Y normalmente no es así, a no ser que te toque la lotería a nivel laboral. Preparaos para hacer un trabajo que posiblemente no sea el de vuestros sueños cuando acabéis de estudiar. Y no pasa nada. Yo, cuando estudiaba la carrera de Educación Física, mi sueño, ¿sabéis cuál era? Ser preparador físico de la selección española de fútbol. ¿Sabéis cuál fue mi primer trabajo? Ser profesor de baile para ancianas. No tenemos el trabajo de nuestros sueños nada más acabar nuestros estudios, así que tener paciencia. Todo lo que merece la pena lleva tiempo, esfuerzo y sacrificio. Hay una cosa que a mí me encanta de FP, de hecho yo lo vivo cada día cuando hablo con gente que está en FP y quería hablarlo con vosotros. ¿Qué es lo mejor de FP? Pues yo creo que lo mejor de FP es levantarse a las 7 de la mañana para venir a clase, ¿no? ¿Os gusta eso o no? Regular, ¿no? Lo mejor de FP quizás sea el recreo, algo mejor, ¿no? Lo mejor de FP, fijaos, lo mejor de FP son las prácticas, sin duda alguna, las prácticas. Y os digo una cosa, siempre que veo a gente que está de prácticas, veo a dos tipos de personas. La pandilla del bufío, del soplío, como decimos en mi tierra, y los que se comen el mundo. La pandilla del soplío en la que le dices, por favor, Santiago, hay que hacer esto, y hacen puf. Por favor, Santiago, puedes hacer puf, 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 puf. Y parecen un globo que se está deshinchando. Y luego está la pandilla de los que se comen el mundo. Esos jóvenes que tienen hambre, que aprenden, que observan y que siempre quieren dar lo mejor de sí. Os voy a dar un consejo, por favor, escuchad esto. Cuando estéis en las prácticas, intentar destacar. Intentar hacerlo lo mejor posible, porque es muy posible que cuando busquen a alguien se acuerden de aquel que destacaba, no el que hacía puff. Intentad siempre dar lo mejor que tengáis. Y yo sé que es difícil, sobre todo, tener que acatar órdenes, escuchar a gente que todo el rato te está mandando, pero os digo que es la mejor manera de aprender al comienzo. Después tendréis tiempo, por supuesto, para emprender por vuestra cuenta, que vamos a hablar sobre todo de ello. Pero tener que tener en cuenta que al principio hay que aprender, escuchar e intentar copiar lo mejor de los demás que estamos viendo. Y por supuesto, hagas lo que hagas, siempre da tu mejor versión. Recordad, no vais a tener el trabajo de vuestros sueños al comienzo, pero si lo hacéis muy bien en el trabajo que tenéis en primer término, es muy probable que os lleven al trabajo de vuestros sueños. Very cool. Yeah. That's awesome. Wow. Nada mal, ¿verdad?
A partir de hacer eso, los vídeos se hicieron muy conocidos y lo hicieron el manager de todo el personal. ¿Os dais cuenta? Hagas lo que hagas, aunque no te guste, porque vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan demasiado en el trabajo, hagas lo que hagas, da siempre tu mejor versión. Y yo sé que va a haber momentos malos, que va a haber baches en el camino, como antes os decía. Así que os quiero contar algo que a mí me funciona mucho personalmente y lo dice la ciencia. La ciencia dice que aquello que comunicamos hacia afuera, a través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestro movimiento, también se refleja en nuestro interior. Por ejemplo, uno no puede estar triste o no puede estar tan triste como antes, se aprieta fuerte el puño, quiero que lo probéis, se aprieta fuerte el puño, si se pone erguido o se empieza a cantar y bailar. Por eso quiero que hagamos un experimento para ver cómo funciona esto que dice la ciencia. Os voy a pedir que deis palmas, así que quiero que todos estéis preparados. Después va a haber una canción que seguramente todos conozcáis, que vamos a cantarla juntos. Muchos ya están pensando, ay, que no me toca a mí cantarla, que no me la sé. Muy bien, aplauso fuerte para todos vosotros. Decidme una cosa. Uno, veis que estáis sonriendo, riendo, uno se siente siempre mejor cuando se mueve, cuando desprende un poquito de energía. Entonces os quiero dar un consejo. Cuando tengáis una mala racha, cuando tengáis un mal momento, ponerle un poco de movimiento, ponerle un poco de energía, ponerle un poco de baile, porque esto os ayuda muchísimo. Todo aquello que yo comunico hacia afuera también se comunica hacia adentro. Algo que he notado aquí es cuando la motivación empieza a aparecer. Y normalmente Santiago me dice, Santiago, por favor, dame algo que nos motive para empezar, para hacer algo. Yo voy a decir una cosa, la motivación es ese fuego en nuestro interior que nos hace dar un primer paso para aquello que tenemos que hacer. Y la motivación está bien, la motivación es muy importante, ya sabéis, te pones una música motivadora, un vídeo que te anime y te sientes motivado. Pero hay un fallo que yo casi siempre noto, que a todos nos pasa, es normal, es que nos falta la fuerza de voluntad, la disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Fijaos, la motivación es ese primer paso que yo debo dar para arrancar a hacer algo que debo hacer. Sin embargo, la disciplina es la otra pierna que se mueve. Nadie podría moverse solamente con una pierna, nada más que dando vueltas en círculos. Sin embargo, si yo tengo motivación para arrancar y disciplina para continuar, ahí puedo moverme y conseguir lo que yo quiero en mi vida. Imaginad lo siguiente, la motivación es como un fuego, como una cerilla. La fuerza de voluntad, la disciplina, es la cera de una vela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué preferís tener? ¿Una vela únicamente con mucha motivación y muchísima cera, con mucha disciplina? ¿O 5 fuegos, 5 velas, pero muy poquita disciplina, muy poquita cera? Yo creo que lo ideal es tener una vela, pero mucha disciplina. La disciplina es lo que nos hace continuar haciendo lo que debemos a pesar de que no tengamos muchas ganas. Esto seguramente os ha pasado a vosotros. ¡Buah! Estoy muy motivado, tengo que estudiar un montón. Bueno, son las 5, voy a ver un par de TikToks, que no pasa nada. Empiezas a ver TikToks y cuando te das cuenta es mayo. Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? La disciplina, motivación y disciplina. ¿Cómo cultivar la disciplina? Os voy a dar un consejo que a mí me sirvió muchísimo. Hay una norma, hay un método que se llama Pomodoro. Cuando tengáis que hacer algo que no os guste, poneos tiempos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, a mí no me gustaba nada estudiar física, estudiar química, lo odiaba con toda mi alma. De hecho, es donde sacaba -2 y -3 puntos. ¿Qué es lo que hacía Pomodoro? Me obligaba a estudiar 25 minutos y luego paraba 5. 25 minutos y luego paraba 5. Todo el mundo puede hacer algo que no le guste 25 minutos, no es demasiado tiempo. Sin embargo, si yo pienso, tengo que estudiar toda la tarde, voy a hacer algo que me guste más. Ver TikToks, irme a comer algo, ver un poco de Netflix. 25 minutos, solo os pido eso. 25 minutos de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando hagáis eso va a ser mucho más fácil continuar. Nuestro cerebro interpreta que no es tan duro, que sois capaces y al final obtenéis esa satisfacción interna que en muchas ocasiones es realmente importante. Bien,
Cuando acabamos de estudiar, que os dije que solamente al principio, tenemos varias opciones. Y yo quiero hablaros ahora sobre emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de trabajar para otros y trabajar por nuestra cuenta, trabajar para nosotros mismos. Vamos a hablar sobre emprendimiento. Yo he trabajado para otros y también he trabajado para mí mismo como trabajo ahora. Luego, al final, me haréis las preguntas que queráis, por supuesto que sí, y os cuento mi experiencia o lo que queráis. Pero, ¿cuál es la gran diferencia, al menos a mi modo de ver la vida, sobre trabajar para otros y trabajar para uno mismo? Cuando trabajas para ti mismo, de cierta forma tienes libertad para elegir horarios. Según el trabajo puedes elegir dónde trabajas, y algo que a mí me interesa mucho, y imagino que también a vosotros, tenéis la posibilidad de escalar ingresos, de aumentar vuestros beneficios a nivel económico. ¿Por qué os digo esto? Por ejemplo, yo trabajaba como profesor, dando clase, entrenador. Yo sabía que mi sueldo iba a ser este y con el paso del tiempo iba a ir aumentando un poquito, pero nunca iba a dar un salto demasiado grande. Entonces, esta opción de emprender me permite generar más ingresos. Por tanto, valorar esto, 3 puntos. Libertad de horarios, entre comillas, hablaremos luego de ello, pero libertad de horarios, libertad de localización y también la posibilidad de generar más ingresos. Ahora me preguntáis qué eres al final de esta charla. Pero, Santiago, ¿por dónde empiezo? Yo acabé FP básica, FP de grado medio, FP grado superior. ¿Por dónde empiezo? Fijaos, lo primero, lo que yo os recomiendo es una idea que solvente una necesidad. ¿Qué necesita la gente de vuestro alrededor? ¿Por qué estarían dispuestos a pagar? Esta es la clave. Pensad qué necesita la gente que conocéis. Os va a ir muy bien que habléis con la gente. ¿Qué necesitáis? ¿Qué negocios están funcionando aquí en Totana, en Murcia, en España? Si os vais a nivel internacional, podemos hacerlo online, pero buscad siempre necesidades. La gente suele poner negocios pensando en lo que le gusta a ellos. Y eso está bien, pero también tenemos que pensar en la gente que te va a pagar, porque tú no te vas a pagar a ti mismo. Si no tienes un cliente, va a ser muy complicado que levantes un negocio. Por tanto, pensad en aquello que necesita la gente. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué necesita la gente? Hablar sin miedo. Imaginaos que un empresario que me contrata va a presentar un proyecto en el que se juegan 1 millón de euros. Si habla atemorizado, con miedo, es un problema, ¿verdad? ¿Veis? Solucionar problemas. ¿Qué necesita la gente que conocéis? Pensad en eso. Quiero hablaros de varias cualidades que para mí son realmente importantes y que a mí me hubiera gustado aprender sobre ellas cuando estaba en vuestra etapa de estudiante. Aprender es clave, pero hay algo que también os va a ahorrar muchísimo tiempo, que es copiar. Copia a los mejores. Copia a aquellas personas que hacen mejor que tú aquello que tú quieres hacer. Fijaos aquí en Totana, hacer un sondeo. ¿Qué negocios están funcionando? Hay una peluquería que la está rompiendo. Hay un mecánico que es el mejor del lugar. Si podéis hacer las prácticas con él, con ella, con quien sea, fantástico. Aprender, copiar y luego le dais vuestro punto de vista, vuestro toque. Pero copiar es una gran manera de aprender, porque si copio a los mejores, acelero muchísimo los pasos. No es lo mismo aprender de cero o incluso, fijaos lo que os digo, aprender en los libros de manera teórica que copiar a alguien que tiene éxito para vosotros. Os voy a pedir lo siguiente, empezar a pensar ya desde hoy, desde esta tarde, en qué negocios hay aquí en Totana que os gusten. ¿Cuál creéis que funciona bien? Acordar de vuestro Ikigai, lo que hablábamos antes. Fijar en qué negocios funcionan bien. Intentar observar y detectar qué cosas hacen bien y por qué tienen éxito. ¿Vale? Algo muy importante también es trabajar en equipo. Vais a trabajar con gente, siempre vais a trabajar con gente. Nadie trabaja solo. Al final todos tenemos clientes, gente con la que hablamos, nuestro equipo. Yo, por ejemplo, tengo mi equipo, tengo a la gente a la que hablo. Por tanto, es muy importante que seáis sociables. Os voy a decir una cosa que para mí es clave. La gente solamente hace negocios con las personas que le caen bien. Pensad en esto. Yo cuando voy al mecánico, antes iba a otro, ya dejé de ir. ¿Sabéis por qué? Porque nos llevábamos fatal. Era súper desagradable y no me gustaba nada cómo me trataba, así que dejé de ir. Nos cuesta muchísimo dar nuestro dinero a gente que nos cae mal. Muchísimo, muchísimo.
Sin embargo, a personas que nos caen bien, es ya más sencillo. Así que intentar ser siempre sociables, amables. No os estoy diciendo que viváis en el país de la piruleta sonriendo y todo el mundo feliz. No es esto. Pero entre eso y ser amables hay un cierto equilibrio. Trabajad en equipo. Trabajad siempre con la gente que os rodea. ¿Por qué? Porque si voy alrededor de otras personas es más probable que llegue más lejos. De hecho, cuando tú vas con otro tipo de personas acompañándote en tu equipo, suelen conseguirse cosas más grandes. Y de hecho, quiero que lo veamos. Quiero que me acompañéis y vamos a hacer una prueba. Ayer lo hice en Madrid y salió muy bien. Hoy vosotros tenéis que hacerlo mucho mejor. Vamos a dar la palmada juntos más grande que se ha dado en Totana. Y todos al mismo tiempo. Va a ser complicado, ¿no? Alguno está haciendo así. Vamos a hacer 1, 2, 3... palmada. Alguno ya está. Yo quiero ver palmas, yo quiero ver palmas. Vamos a hacer la prueba. ¿Todo el mundo preparado? 1, 2, 3. Buena. Aplauso para vosotros. Oye, ayer salió muy bien, pero costó 3 intentos. El trabajo en equipo siempre paga. Hay un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. ¿Qué quiere decir esto? Que si queréis ir lejos en vuestro equipo, tenéis que juntar a los mejores, intentar hablar con gente, aprender de todos y coger lo más valioso de cada una de las personas. Una cosa muy importante que también tenéis que desarrollar es la capacidad de comunicar, saber hablar. Saber hablar es tremendamente importante. Os voy a poner algunos perfiles que igual conocéis. ¿Os suena alguno? Alguno sí, ¿no? Ángel Gaitán, que es para mí el mecánico más conocido en España. Mi amigo Andrés Lautips, que se encarga de abogacía, finanzas, administración. Y Víctor Del Val, que es un peluquero muy conocido también en redes sociales. ¿Qué tienen en común estos 3 perfiles? Que comunican y comunican muy bien. No importa lo bueno que seáis si nadie os conoce. Recordad esto. No importa lo bueno que seáis si nadie os conoce. Tenéis que comunicar vuestro valor. Tenéis que daros a conocer. Y sobre todo, tenéis que saber hablar y saber vender. Os voy a dar un par de consejos para hablar de manera más eficaz. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando yo tengo que hablar ante más personas que mis amigos, es un poquito complicado, ¿no? Ahí me pongo un poco nervioso, seguramente os ha pasado en exposiciones de clase. ¿Y qué suelo hacer? Pues cruzo las piernas, me hago pequeñito. Esto es un error. Consejos muy básicos, os doy 3. Cuando yo quiero hablar ante otras personas, me muestro erguido, muevo las manos con naturalidad y los gestos deben ser pausados, con calma. Otro consejo que yo os quiero dar, la velocidad y los silencios. Cuando yo estoy muy nervioso, lo que hago es hablar muy rápido y posiblemente me atore y cometa errores. Esto transmite nerviosismo. Si quiero transmitir calma, ¿qué debo hacer? Hablar un poco más lento. Un poco más lento para transmitir seguridad. Y además, cada vez que digo algo importante, yo voy a hacer un buen silencio. Porque si hago un buen silencio, la gente piensa, bueno, ha dicho algo importante. ¿Veis? Esto cambia todo. Y finalmente, un último consejo para que apliquéis. Aprender a vender. No importa que vuestro producto sea el mejor si no sabéis venderlo. No importa que vuestro producto o servicio sea el mejor si no sabéis venderlo. Por favor, recordad esto. ¿Cómo se vende muy bien? Os doy una clave muy facilita y os digo un error que casi todo el mundo comete. Cuando quiero vender algo, lo que hago es hablar de las características. Por ejemplo, yo voy al mecánico que os contaba antes, que no me cae muy bien, y me empezaba a contar que iban a cambiar las bujías y yo no me enteraba de nada. El nuevo mecánico al que voy no me habla de las características, me habla de los beneficios. De los beneficios. ¿Qué me dice? Me dice, Santiago, no te preocupes, trae el coche a las 5 y en 2 horas lo tienes arreglado. La gente que te va a comprar no quiere escuchar las características de tu producto. Primero quiere escuchar los beneficios y el problema que tú solucionas. Por favor, centraos en eso cuando vendáis lo que estáis haciendo. Solventar problemas y presentar beneficios. Ahora me preguntáis si queréis sobre esto. Y algo muy importante también es
a hablar del dinero. Tan importante es ganar dinero como no perder dinero. Para mí este es uno de los consejos que me hubiera gustado escuchar desde el primer momento que empecé a emprender. Yo cuando arrancaba no tenía gestor y no sabía cómo hacerlo. ¿Qué pasó? Que por ese motivo perdí mucho dinero, pero mucho dinero. Porque si tú no gestionas bien tu dinero, vas a tener grandes problemas. Yo sé que aquí hay gente de administración, si no me equivoco, ¿no? ¿Hay alguien por ahí de administración? Por ahí, perfecto, bien. Ahí tenéis trabajo, ¿eh? Todos los que estáis aquí deberíais contactar con la gente de administración. ¿Por qué? Porque tener un buen gestor que te ayude a manejar tu dinero, impuestos, trámites, papeleo, te va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo muchos disgustos. Y un último consejo, cuando empecéis, cuando vayáis a hacer lo que queréis hacer, pensad en esto, más vale hecho que perfecto. Normalmente pensamos, no, es que aún no está perfecto, debo seguir mejorando y al final nunca arrancas. Hay algo que viene genial que se llama la ley de Parkinson. Cyril Northcote Parkinson inventó esta ley y nos dice lo siguiente, cuando una tarea tiene un plazo infinito, se prolonga en el tiempo infinitamente. Sin embargo, si una tarea tiene fecha de fin, encontramos la forma para acabar en esa fecha. ¿Nunca os ha pasado que tenéis que entregar un trabajo para el día siguiente que habéis olvidado y encontráis la forma de hacerlo? En esto consiste. Siempre que vais a lanzar un proyecto, pensad, está bien, tengo que hacerlo. Fecha fin, marzo, 31 de marzo, y ese día sale. Al final vais a ir mejorando por el camino, pero que salga en ese día es muy importante, porque si no, nunca vais a empezar, nunca vais a dar ese primer paso. Yo en todas mis charlas suelo hablar sobre el cerebro. La verdad es que soy un friki del cerebro, me encanta estudiar esta máquina perfecta que tenemos y siempre recuerdo un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard. ¿Conocéis la Universidad de Harvard? Levantad la mano si la conocéis. Yo creo que sí, ¿no? Os suena a todos, ¿ok? Mirad, en la Universidad de Harvard hicieron un experimento muy interesante. Le preguntaron a todos los estudiantes cuáles eran sus metas para los próximos 5 años. Por cierto, ¿cuáles son vuestras metas para los próximos 5 años? Uy, mucha gente se ha quedado, pero ¿qué clase de pregunta es esa? No, es complicado, no os preocupéis. En la Universidad de Harvard solamente el 13% de los estudiantes había pensado cuáles eran sus metas para los próximos 5 años. ¿Qué fue lo más curioso? Que 5 años después reunieron a todos los estudiantes y lo más sorprendente es que aquellos que habían pensado en sus metas las habían cumplido todas o casi todas. En muchas ocasiones necesitamos saber hacia dónde vamos para emprender ese camino, porque si no, es muy probable que nos perdamos en el transcurso. Por eso os voy a pedir lo siguiente. Yo este ejercicio lo hice con 20 años y por aquel entonces me propuse subir contenido a redes sociales, acabar el doctorado y dar charlas por España para jóvenes como vosotros. Curiosamente, unos años después, he tenido la suerte de cumplir esas metas, porque cuando yo pongo esas metas en mi mente y empiezo a dar pasos hacia ellas, es muy probable que yo las consiga. Por tanto, os voy a pedir lo siguiente. Mientras suena la siguiente música, voy a pediros que penséis en las 5 metas que tenéis para los próximos 5 años. Puede ser, por ejemplo, acabar mis estudios, tener un trabajo, hacer un viaje, comprar algo que le guste a mi familia, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por favor, en silencio, quiero que penséis en 5 metas que tenéis para los próximos 5 años. Os requiero concentración y silencio. Vamos allá. Pensad en aquello que queréis lograr.
porque si pienso en ello y trabajo duro, es muy probable que lo consiga. No os voy a prometer que lo vais a hacer, pero es muy probable que lo logréis. Os dejo 20 segundos más. Okay. Perfecto. Pensad en estas metas y guardarlas. Si las apuntáis al llegar a casa, mucho mejor. Porque aquello que se deja por escrito, cuando dejo un sueño por escrito, se convierte en una meta. Cuando yo una meta la divido en diferentes pasos, se convierte en un plan. Y cuando yo a un plan le pongo acción, lo más probable es que más tarde o más temprano se convierta en realidad. ¿Qué necesitamos? Un sueño, un plan y ponerle acción. No penséis que por pensar en vuestras metas las vais a lograr. No van por ahí los tiros. No es verdad cuando nos hablan de que la motivación es suficiente. No es verdad, por favor, no creáis esto. Motivación, plan y acción. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque hay procesos que no pueden acelerarse. Yo si tengo mucha hambre, no puedo meter una pizza en el horno al doble de temperatura a la mitad de tiempo. Porque se va a chumascar, ¿verdad? En la vida pasa igual, no puedo correr, hay momentos que deben ir a su paso, a su tiempo, sin prisa pero sin pausa. ¿Y si fracaso? ¿Qué ocurre si fracaso? ¿Qué pasa si no salen bien las cosas? Si no salen bien las cosas, hay que seguir. Yo siempre digo que si algo no ha acabado bien, es que aún no es el final. Si estáis trabajando duro por algo, si estáis poniendo vuestro corazón, vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestro sacrificio, tenéis que seguir intentándolo. Nada que merezca la pena se consigue en poco tiempo. Todo lo que merece la pena requiere perseverancia, pasión y tiempo. Poner todo de vuestra parte y el destino os lo va a agradecer. A mí no me gusta demasiado creer en la suerte, o al menos tal y como la conocemos. ¿Sabéis qué? La suerte es donde la oportunidad y la preparación confluyen. Mucha gente cree que todo ocurre, cuando nos ocurre algo bueno, por arte de magia, y a eso le llama suerte. Eso no creo que sea la suerte. La suerte es cuando la oportunidad y la preparación confluyen. Tú puedes estar muy afortunado y te va a llegar tu momento, pero si no estás preparado, no vas a poder aprovecharlo. Tú puedes estar muy preparado, pero si no buscas la oportunidad, no vas a conseguirlo. Recordad esto, donde la preparación y la oportunidad confluyen, se produce la suerte. Al principio todo va a parecer difícil, seguramente os ha pasado. Cuando empujáis un mueble, al comienzo es mucho más difícil, ¿verdad? Está más duro, esto es física, el coeficiente de rozamiento. Igual pasa en la vida. Cuando yo comienzo a hacer algo por primera vez es mucho más difícil. Por eso, cuando estudiáis, cuando vayáis a emprender, cuando vais a trabajar, todo va a ser mucho más difícil al comienzo. Pero dejadme deciros una cosa, todo tiene un comienzo. Seguramente conozcáis a los que aparecen en pantalla, ¿no? ¿Quién son? Ibai, Grez, perfecto. Ahora son superestrellas, ¿verdad? Conoceréis alguno más, igual no sean vuestros favoritos, sean otros, pero quiero que sepáis que todo tiene un comienzo y no siempre es fácil empezar. ¿Quién son estos? Son los mismos, ¿no? Al comienzo no les iban las cosas tan bien como ahora, sin embargo, tienes que empezar para que todo salga. Tienes que empezar para que todo salga. Todo lo que merece la pena debe pasar ese trámite que tiene el comienzo, que es el punto más difícil cuando yo quiero emprender algo. Así que cuando sintáis que las cosas no van tan bien, o que os han salido mal, o que habéis fallado, recordad esto. Si acaba mal, es que aún no es el final. Mirad esos ejemplos. En ese momento podrían pensar, está yendo mal, pero ese no era el final. El final, si trabajas, si curras, si te esfuerzas, suele ser bueno. Y finalmente, para acabar, dejadme que haga un breve recopilatorio. Cositas que quiero que os llevéis. En primer lugar, aprended, sed esponjas, copiar de todas las personas de las que queráis tomar lo mejor de ellos. Recordar que la motivación es importante, es esa primera pierna que yo debo mover para arrancar el camino, pero que también tenéis que recordar la disciplina, eso que nos hace seguir adelante cuando no nos apetece demasiado.
Tenéis que desarrollar vuestras habilidades, saber comunicaros, saber vender, trabajar en equipo y finalmente tenéis que ponerle la mejor de las actitudes. Si os dais cuenta, la persona que tiene éxito depende de sus conocimientos, de sus habilidades, pero también de su actitud, como hemos dicho en toda esta charla. Para acabar, dejadme deciros algunas palabras para cerrar esta charla. Sé que estáis a veces en momentos complicados, que va a costar conseguir lo que vosotros queréis, y recordad esto: todo lo que merece la pena conlleva esfuerzo, sacrificio y pasión, pero si no te rindes, lo más probable es que lo consigas. No os voy a decir que todas vuestras metas, las que habéis pensado hoy, van a cumplirse sí o sí, pero sí puedo deciros que con trabajo, esfuerzo y dedicación es mucho más probable que las consigáis. Así que siempre que vengan mal dadas, acordaos de lo que os estuve diciendo. Si algo acaba mal, es que aún no es el final. Quiero daros las gracias a todos y acabar recordando que el futuro es vuestro. Gracias.